Buenos días, buen domingo, buen fin de semana para todos ustedes. Un buen fin de semana porque la semana estuvo muy mala. Mala porque entre las lluvias, las tragedias de Colombia y la tragedia que hubo aquí en Barlovento, uno tiene como venezolano que sentir lo que pasó en Colombia y sentir aún más lo que pasó aquí en Barlovento, ¿no? Aquí leo que la fiscal general confirmó que las víctimas de la OLP en Barlovento fueron torturadas. Se trataba de personas humildes a quienes se le liberaron los derechos fundamentales. Uno de los que logró sobrevivir, que ahora es una víctima protegida, fue sometida a graves torturas, afirmó la fiscal general. Y en el caso de Colombia, fue dramático. Todavía no se ha establecido oficialmente. Hay muchas versiones, que si fue la torre de control, que si fue el combustible. Yo tengo un sonido, que fue el que se grabó el piloto antes de caer el avión, que lo vamos a oír enseguida antes de presentar a mi invitado. Prioridad para la aproximación directa, se nos ha presentado un problema de combustible. Entiendo, solicita prioridad para su aterrizaje, igualmente con problemas de combustible, ¿correcto? ¿Masivo? Ok, ya dentro entonces le daré vectores para proceder al localizador y efectuar la aproximación. Se estima aproximadamente en 7 minutos. Necesita vectores para acercamiento, señorita. Atento, tengo una aeronave por debajo suyo efectuando la aproximación y adicional están efectuando la revisión de pista. ¿Qué tiempo tiene para permanecer en su aproximación, Lima? Estamos con emergencia de combustible, señorita, por eso le pido de una vez curso final. Y solicito descenso inmediato. Puede usted efectuar el viraje ahora por la derecha para iniciar el descenso. Tiene los tránsitos a 1 milla por debajo de usted. Tránsito la vista no es factor y solicitamos incorporarnos de una vez al localizador. Capitán, usted tiene 210, necesito bajarlo de nivel. Tendría que virar por su derecha para iniciar su descenso. Negativo, señorita, estamos ya iniciando el descenso y estamos para el localizador. Señorita, Lima India 2933 está en falla total, eléctrica total y combustible. Pista libre y operable, lluvia sobre la estación, Lima India 933, bomberos alertados. Vectores, señorita, vectores a la pista. La señal radar se perdió, no lo tengo, notifique rumbo ahora. Rumbo 360. Con rumbo, mire por la izquierda, 010, procedería al localizador del borde Río Negro, 1 milla adelante del Bora. Entonces le confirmo, por la izquierda con rumbo 350. Izquierda 350, señorita. Sí, correcto, usted está a 0,1 milla del borde Río Negro. No lo tengo con la altitud, Lima May. 9.000 pies, señorita. Vectores. Usted está a 8.2 millas de la pista. ¿Qué altitud tiene ahora? Lima May ya de 933, posición. Ya está ahí. Dramático. ¿Cómo te parece? Me voy a presentar a Héctor Rodríguez, jefe de la fracción parlamentaria del PSUV en la Asamblea Nacional. Bueno, y veo aquí en el Universal, fiscal pidió revisar la OLP tras la muerte de 22 personas, ahora son 22, aseveró que cuentan con el apoyo del ministro Rivera para la investigación. ¿Qué opinas tú de estas cosas? Bueno, muy triste, ¿no? Muy triste ambas noticias con las que arrancas el programa del día de hoy. Nuestro sentido pésame, tanto a los familiares de las víctimas de este avión y igualmente a los familiares de la masacre de Barlovento, ¿no? Nosotros hemos estado acompañando a los familiares, el Bloque de la Patria. Pusimos como responsable a la diputada Nora, que es diputada por Barlovento, y en comunicación permanente con las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas han manifestado su indignación por lo que pasó, porque bueno, ellas están formadas bajo una visión de defensa de los derechos humanos y se sienten muy indignadas por esta situación. Por eso, bueno, la actuación inmediata que hubo de detener a los responsables, expulsarlos de las Fuerzas Armadas y degradarlos, que no repara el daño cometido, pero que es un mensaje claro al resto de los órganos de seguridad y que esa no es la forma en la que debe actuar el Estado y que no se va a permitir ningún tipo de violación de derechos humanos. Y bueno, el acompañamiento ahora a todas las familias, a las víctimas, y que haya justicia para los responsables, ¿no? Nosotros estamos muy indignados con esta situación que sucedió, escuchando la historia de todos los familiares de las víctimas, incluso de aquellos que aparecieron vivos, también escuchando su historia para acompañar en el caso y para garantizar, bueno, que en el camino haya toda la justicia y se aplique toda la fuerza de la ley.
los partidos políticos de oposición han salido a declarar. Vanguardia Popular dice que hay criminalización de la pobreza. El Defensor del Pueblo, que es independiente defensor, confirma que las víctimas de la masacre de los eventos eran inocentes. Y bueno, hoy también a la gente de Primera Justicia diciendo que habían declarado duelo por la muerte de Fidel, pero no declararon duelo por estas 12 muertos, ¿no? Bueno, siempre va a haber un intento de algunos sectores de los partidos políticos de tratar de sacar provecho de esta situación. Yo creo que esa no es la forma correcta. Creo que es un hecho que debemos condenar todas y todos, que debemos acompañar todas y todos y que debemos garantizar que ningún órgano de justicia utilice el ejercicio de la fuerza para violar los derechos humanos de nuestros ciudadanos. Y aquellos dirigentes políticos, partidos, que en cada circunstancia tratan de sacar provecho político, bueno, rechazar también esa forma miserable de hacer la política. Yo lamento mucho que algunos actores políticos, algunos partidos, no comprendan que hay espacios para la confrontación y que hay espacios para el respeto y para la responsabilidad. Hablando de confrontación, de respeto y de diálogo, aquí leo una información también de la oposición que es ultimátum al gobierno para que cumpla los acuerdos. Y en otro periódico, aquí en el Ser Nacional, en el Nuevo País se acabó el diálogo. La MU anuncia que no vuelve a sentar con el gobierno hasta que se cumplan los acuerdos. ¿Tú qué piensas de eso? Yo creo que primero la oposición tiene un nivel de conflictividad interna complejo de administrar, ¿no? Que creo que tiene dos fenómenos fundamentales. Uno, el tema de la pugna por los liderazgos y en esa pugna también un debate sobre las formas de lucha. Y otro, un sector de los militantes o de los seguidores de la oposición que fueron alimentados con mucho odio y que ese odio ahora se canaliza contra los mismos dirigentes de la oposición. Creo que ambas cosas le dificulta a los dirigentes de la oposición mantenerse con tranquilidad o entender que el diálogo no es una cosa coyuntural, sino que es una forma de hacer la política. ¿Cómo Ahí en la mesa de diálogo se llegaron a unos acuerdos fundamentales. Uno de ellos, tener un tono discursivo distinto que garantice la paz, que no nos lleve al odio. Otro, que la Asamblea Nacional entrara en una situación de regularización de sus relaciones con las institucionalidades del país, es decir, de acatamiento a las instituciones del país. Otras, trabajar en conjunto en contra del boicot económico. Y bueno, algunos actores de la Mesa de la Unidad dicen que ellos cumplen con eso. Eso no es verdad. Nosotros Bueno, no hemos incluso visto... dicen que la Asamblea desincorporó a los diputados de Amazonas. Eso no es cierto. Los diputados de Amazonas, los candidatos de Amazonas, mandaron una carta pidiendo su desincorporación. Y es importante aclarar... Me imagino que antes lo hablaron con la directiva de la Asamblea, no ha pasado, y después hubo otra carta. No ha pasado por la plenaria de la Asamblea Nacional. Y es importante aclarar que quienes fueron candidatos a Amazonas cometieron delitos electorales. Ahora, el hecho del desacato no lo cometen los diputados de Amazonas, comete la plenaria de la Asamblea Nacional quien lo juramenta. Para echar para atrás eso, tiene que someterse a la plenaria de la Asamblea Nacional y decir que acatamos las sentencias del tribunal. Porque el problema de fondo es que tenemos un poder que no reconoce al Poder Judicial. Lo vas a decir en la próxima parte. Seguro, con gusto. Antes del problema de fondo, te voy a observar lo que dicen desde la oposición. Aquí estuvo Capriles y dijo que la oposición no debe sentarse si no discuten el revocatorio. Por otro lado, Chuto Real, que también estuvo aquí, dijo que el próximo diálogo tenía que ser de acuerdo y que no habían cumplido con la ayuda humanitaria, ni que todo lo contrario, decomisaron unos alimentos que ya han llegado para Cáritas y los tomó el gobierno, el Estado, ¿no? Sí. Y que eso es lo que dificulta la próxima conversación, además del tema electoral. Sí. Que había que discutir las salidas electorales. Yo creo que el tema de los actores, que tú planteas es la principal dificultad. Una pugna que hay entre algunos actores que se creen presidenciables y otros que se creen presidenciables. Y que cada una de las rutas ellos creen que favorece más a uno u otro. Y además eso no ha sido un problema ahorita, eso ha sido un problema durante todo el año. Cómo el presidente de la Asamblea Nacional o el gobernador de Miranda alzan más la voz para tratar de ganar más en los radicales. Yo entiendo que en política es natural que tú aspires. Yo entiendo, bueno, que es normal que a lo mejor el gobernador de Miranda aspira a volver a ser candidato presidencial o que el presidente de la Asamblea Nacional aspira a ser candidato presidencial u otros actores. Lo que no es aceptable es que sus aspiraciones estén por encima del interés del país. Y esa contradicción entre ellos, esa confrontación entre ellas, sumado a este odio
que ellos mismos han sembrado y que se le ha venido en contra, que es lo que los presiona mucho por las redes sociales, es lo que dificulta que ellos se sienten con transparencia, con tranquilidad en la mesa. Como te decía, ya hay acuerdos concretos. ¿Está la oposición dispuesta o no a reconocer el Estado de Derecho? Reconocer el Estado de Derecho significa acatar las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia, entre otras cosas. Significa respetar el poder electoral, significa reconocer el poder ejecutivo. Eso tiene que ser un acuerdo fundamental. Pero ellos están reconociendo el poder electoral. No reconocen el poder electoral, lo critican, lo presionan, lo ofenden, no reconocen el poder ejecutivo, no reconocen el poder judicial. Aceptan la sentencia del Tribunal Supremo porque no las reconocen, no. no las reconocen. Y si tú ves las declaraciones, las redes sociales y el comportamiento de ellos, no lo están reconociendo. Por el contrario, han dicho públicamente que ellos no van a acatar la sentencia. Y eso es un acuerdo mínimo. Si vamos a dialogar, tenemos que acordar y respetar las reglas del juego. Entonces, no hay diálogo el 6 de diciembre. Y además, nosotros aspiramos que sí. Lo que pasa es que hay que hablarle con sinceridad al país. Y yo creo que ese es parte del problema, Carlos. Tenemos una dirigencia de oposición que le miente a sus seguidores, que reiteradamente te dice, no me voy a sentar y sí me siento, me voy a parar y no me paro, no estamos hablando de esto y si no me hablo. Cuando el chavismo ha dicho con sinceridad, nosotros sí estamos dispuestos a dialogar, convocamos a dialogar, Héctor, y vamos a hablar con sinceridad. Esto. Aquí me dijo Chu que ustedes se habían retirado de las mesas de conversación. No, para nada. Y que después Maduro, tras una conversación con Rodríguez Zapatero, decidió volver al diálogo. ¿Eso ocurrió? Bueno, yo creo que no hay duda en este país de que quien más ha insistido en el diálogo, en quien más ha buscado el diálogo, en quien más ha llamado al diálogo es el presidente Nicolás Maduro. Primero, cuando fue a la Asamblea Nacional, dijo, vamos a montar una comisión por la verdad y instaló la mesa de diálogo con los sectores productivos. ¿Qué dijeron los dirigentes de la MUD? No, nosotros no nos podemos sentar si no hay unos acompañantes. El presidente Nicolás Maduro aceptó que UNASUR viniera. No, que UNASUR es muy chavista. Aceptó que vinieran 3 expresidentes. No, que son 2 expresidentes. No, que son muy chavistas. Aceptó que viniera el expresidente Zapatero. No, que son muy chavistas. Aceptó que venga el Papa. Y ahora se están parando. ¿Será que mañana nos van a pedir que venga Dios? Es decir, si tú evalúas el comportamiento de ambos actores, yo creo que no hay duda en este país que quien ha insistido en el diálogo es el presidente Nicolás Maduro. Y quien ha dudado, quien ha entrado en contradicciones, quien le ha mentido a sus seguidores, son los dirigentes de la oposición por sus propias contradicciones. Ahora, ellos no pueden tener contradicciones que son claras, que son evidentes, y decir, no es que la culpa es del gobierno, no. Pues yo creo a veces, Carlos, que nosotros vamos a tener que hacer una mesa de diálogo para la mesa de la unidad, para que ellos aclaren sus contradicciones y tengan una política clara, sincera para el país, que dejen de mentirle a sus seguidores. La mayoría de este país no quiere guarimba, no quiere violencia, quiere que administremos los conflictos de forma democrática, respetando la Constitución. Tú dices que ellos quieren que venga Dios. Yo creo que van a pedir, porque ya después que pidieron al Papa, ¿qué más pueden pedir, no? ¿Será Dios dado? Puede ser también. ¿Tú no estás en la mesa? No, yo no estoy en la mesa. Yo estoy en una de las mesas técnicas acompañando al embajador Roy Chatterton. Y ahí se reúnen también con la gente de la oposición. Sí, claro. ¿Y qué tal es esa reunión? Bien, buena. Yo creo que hay muchísima gente en la oposición que de verdad quiere dialogar, como creo que hay otros actores que no quieren. Y creo que no quieren sobre todo por sus intereses. Yo creo que hay varios actores de la oposición que disparan desde afuera, desde sus redes sociales, desde sus políticas, para evitar que el diálogo funcione porque no les conviene a sus intereses políticos. No porque no le conviene al país. ¿Qué opción tenemos? Hasta el propio Oscarí está declarando que si no cumplen, no asistiremos a la reunión de diciembre. Afirmó Carlos Oscarí. No es ningún radical, no aspira a presidente. Tiene que ver con sus contradicciones internas. Es sencillo. Ahí, ¿qué recomiendo yo, Carlos? Que leamos los acuerdos. ¿Qué dicen los acuerdos? Estamos dispuestos a trabajar en contra del boicot económico. ¿Qué ha hecho la oposición para eso? Estamos de acuerdo a acatar las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Qué sentencias ha acatado? Si por el contrario sus declaraciones es que no van a acatar la sentencia. Estamos de acuerdo a convivir con paz, y ves el discurso, ves las acciones y no apuntan a eso. Entonces, si de verdad es un acuerdo sincero, bueno, pongan un discurso más responsable, sean sinceros con sus electores, acaten las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia y ayúdenos a resolver el tema económico en vez de estar haciendo daño. ¿Cuál es el boicot económico? Por ejemplo, que un país que le bajaron sus ingresos petroleros no pueda acceder al refinanciamiento de su deuda. ¿Por qué no lo hace? ¿Por una decisión técnica? No, porque Venezuela es un país que siempre ha pagado. Entonces, y un país con reserva. ¿Qué tiene que ver la oposición con eso? Con el lobby internacional que hace, tiene que ver con eso. Segundo, un país donde una empresa que produce
harina de maíz precocida y cebada fermentada. Te dice, yo no puedo producir harina de maíz precocida porque no tengo dólares, pero no dejas de producir harina cebada fermentada. ¿Acaso la cebada no se importa de afuera? Es decir, hay claras razones. Pero a esa empresa le rechazan un acuerdo que hizo con los productores para producir maíz. No es verdad. Esa empresa tiene un año sin producir maíz precocido. Te pongo otro ejemplo. Nosotros la semana antepasada llevamos a la Asamblea Nacional un acuerdo en contra del Banco Internacional que declaró en contra de PDVSA. Y la oposición se negó a apoyar. Es decir, ¿por qué te niegas a defender la empresa estatal? ¿Por qué te niegas a sentarse, por ejemplo, en la mesa con los empresarios, con los sectores productivos? Es decir, tienes una oposición que claramente cree que si la situación económica se mantiene en dificultades, ellos pueden sacar provecho político. ¿Qué llaman sectores productivos? Porque aquí estuvo también el presidente con Industria, Olartiaga, y me dijo, yo le he propuesto 5 puntos al gobierno y ni siquiera lo han recibido. Los sectores productivos son todos los que se sientan en la mesa de producción, con el ministro de Economía, con el vicepresidente. Entonces hay 2 sectores productivos. No, yo creo que hay sectores políticos que se ponen el nombre de productivos. Por ejemplo, tú me dirías, los que dieron el golpe de Estado del 2002, que se llaman productores, ¿son productivos no son actores, o son golpistas? No, son existen en la vida política venezolana como instituciones. Bien, no están esa es parte de la verdad. No están y además muy financista de los actores de la oposición. Pero el debate es, ¿por qué la oposición no se sienta en la mesa del sector productivo, que lleva todo el año? Porque cree que la emergencia económica le puede sacar provecho político. Entonces, aquí hay una línea clara, ¿Tú Carlos. crees que puede una crisis sacar provecho político? ¿No crees que más bien con esta confrontación hay una mayoría que está decepcionándose de ambos sectores? Te pregunto. Yo te repregunto para responderte. ¿Tú crees que si el 6 de diciembre el petróleo hubiese estado a 100, el resultado electoral hubiese sido el mismo? Y también tampoco, ¿no? Obviamente no, ¿verdad? Sí. Obviamente no. Entonces, ¿tiene algo que ver la emergencia política con la situación política del país? Indiscutiblemente. ¿Y tiene la oposición derecho a tratar de sacarle provecho? Sí. Ahora, ¿el país está para eso o el país está para que nos sentemos y trabajemos juntos? Y eso es lo que ha dicho el presidente. Está bien, tú y yo tenemos diferencias. Mañana las vamos a seguir teniendo, pero hoy nos toca darnos la mano y trabajar juntos. ¿Está dispuesta la oposición, sinceramente? Ya Maduro le dio la mano a Chu. Así es, y dice que es un nuevo mejor amigo. Pero Chu dice que como no lo derrotó con insultos, lo quiere derrotar con halagos, ¿no? Está bien, pero eso es otro debate. Lo que digo es, la oposición está dispuesta en esta coyuntura a seguir sacando cálculos, y lo peor es que no saca el cálculo como la oposición, sino entre ellos mismos. ¿O es que mentira que hay una pelea entre los distintos actores a ver quién es el candidato? Te lo preguntaré a la oposición no puedes poner tus intereses personales tú para el 2017? por encima de la aspiración del país. ¿Qué aspiras tú para el 2017? Que dialoguemos, que produzcamos y que salgamos adelante. Yo creo que eso es posible. En este país es posible salir de esta emergencia, pero pasa porque las partes... ¿Qué pasa si no hay diálogo y se rompe? Bueno, la otra opción es la guarimba, la otra opción es la violencia, la otra opción son las guayas degollando motorizados. ¿Y tú crees que eso está planteado? Yo creo que hay un sector de la oposición venezolana que lo está planteando claramente. Yo apostaré a que no y trabajaré porque no. Gracias, Héctor. Gracias a ti.